¿Y si te dijera que hubo una deidad en el antiguo Egipto que no solo fue testigo de la creación del universo, sino que también dejó pistas ocultas para descifrar los secretos del alma, la magia y el conocimiento eterno? Sí, hablamos de Thoth, el dios egipcio del conocimiento y la magia, una figura tan enigmática como poderosa, cuyo legado atraviesa los límites del tiempo y el espacio. Pero lo curioso es que, a pesar de su impacto descomunal, casi nadie habla de él con la profundidad que merece. Imagina tener acceso al libro de Thoth, un texto sagrado tan potente que se decía que quien lo leyera podría hablar con los animales y dominar las fuerzas del cosmos. ¿Mito? ¿Realidad? ¿Hermetismo disfrazado de leyenda? Lo cierto es que la historia de Thoth no es solo parte de la mitología egipcia. Es un puente entre el conocimiento oculto, la espiritualidad egipcia y la sabiduría ancestral que muchos están redescubriendo hoy. ¿Te gustaría saber cómo esta deidad influyó en la alquimia egipcia, la escritura sagrada y hasta en lo que hoy entendemos como magia espiritual? Porque mientras unos siguen buscando respuestas en libros modernos, otros, los verdaderos buscadores, entienden que las claves del presente están escondidas en el pasado. Este video no es una simple narración de mitos antiguos, es una guía iniciática hacia el legado de Thoth, un viaje por los secretos del universo, la historia espiritual egipcia y el conocimiento egipcio que aún vibra en las tablillas esmeralda. Así que si alguna vez has sentido que hay más allá de lo visible, este mensaje es para ti. El origen mítico de Thoth y su papel en la creación del universo. En el vasto panteón de los dioses del antiguo Egipto, pocos poseen un origen tan intrigante como el de Thoth. Según los textos sagrados, no fue creado como los demás dioses, sino que emergió del corazón del caos primordial, nacido del pensamiento puro de Ra o incluso, según otras fuentes, como una manifestación de la palabra divina. ¿Te das cuenta? Thoth no es un dios cualquiera, es la encarnación misma del conocimiento oculto, la vibración creadora, la mente que estructura el universo. De ahí que se le considere el arquitecto invisible detrás de las leyes cósmicas. En los mitos egipcios, cuando el mundo aún no tenía forma, fue Thoth quien trajo el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre el caos y el orden. Su sabiduría espiritual fue la herramienta con la que se delineó la creación. No era un dios de la guerra ni del fuego, sino de la palabra, del símbolo, de la escritura sagrada. Imagínate eso. Mientras otros dioses blandían armas, él escribía el destino del mundo con jeroglíficos que aún hoy esconden significados esotéricos profundos. El dios Thoth no imponía fuerza, transmitía sabiduría. Y aquí viene lo más revelador. Su papel fue tan crucial que sin él, el universo tal como lo conocemos no habría sido posible. Fue mediador en la creación, escriba de los dioses, guardián de los secretos del universo. Si alguna vez te preguntaste de dónde viene el conocimiento egipcio, por qué fascina tanto la magia egipcia o qué fuerza sostiene los principios del hermetismo, todo apunta al mismo origen. Pero entender su influencia requiere ir más allá del mito y sumergirse en su legado verdadero. ¿Te resuena esta idea? Entonces asegúrate de no perderte lo que viene. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más estrategias prácticas para transformar tu mentalidad y alcanzar tus metas. Thoth como inventor de la escritura y guardián del conocimiento. Imagínate vivir en un mundo donde nada estaba escrito, donde el conocimiento se transmitía solo de boca en boca. Caótico, ¿no? Pues fue Thoth, el dios de la sabiduría, quien cambió eso para siempre. Se le atribuye la creación de la escritura sagrada egipcia, los jeroglíficos, ese complejo sistema simbólico que no solo comunicaba ideas, sino energías, conceptos divinos, esoterismo egipcio. No escribían por escribir. Cada trazo tenía intención, poder, vibración.
En otras palabras, escribir era un acto mágico. ¿Y por qué esto importa hoy? Porque gracias a Thoth, dios de la escritura, la humanidad pudo registrar rituales, fórmulas de magia espiritual, tratados sobre alquimia egipcia y enseñanzas que aún hoy, miles de años después, siguen impactando. Si alguna vez viste el libro de los muertos o las tablillas Esmeralda, estás viendo el eco de Thoth. Su intención no era solo preservar el conocimiento, sino custodiarlo, protegerlo de quienes no estaban preparados para recibirlo. Porque sí, no todo saber era para todos. Y es aquí donde empieza a notarse una verdad incómoda. El conocimiento no se perdió, fue escondido. Solo accede quien tiene la llave adecuada. Así como el libro de Thoth estaba oculto en el fondo del Nilo, entre trampas místicas y guardianes invisibles, hoy también el conocimiento oculto requiere algo más que curiosidad. Requiere intención, apertura espiritual y conexión con lo ancestral. ¿Te das cuenta? Lo que escribes, lo que lees, puede ser una forma de contactar con esa misma sabiduría espiritual que Thoth nos legó. Pero eso es solo el principio. El libro de Thoth y su poder oculto. Ahora bien, entre todos los misterios que rodean a Thoth, hay uno que sobresale por encima de los demás, el legendario libro de Thoth. Este texto, considerado por muchos como el mayor tesoro del esoterismo egipcio, no era solo un libro, era una llave. Se decía que contenía fórmulas de magia espiritual, hechizos para dominar los elementos, invocar deidades y hasta acceder a los secretos del universo. ¿Suena exagerado? Pues incluso los antiguos sacerdotes temían su poder. No cualquiera podía leerlo, ni sobrevivir a ello. Según la historia espiritual egipcia, aquel que lograra descifrarlo podría entender el lenguaje de los animales, conocer los pensamientos de los dioses y hasta moldear la realidad. Pero había un precio: perder la cordura o la vida si no se estaba preparado. Este libro, atribuido directamente al dios egipcio Thoth, era una prueba espiritual, no un simple manual. Es como darle un cohete a alguien que no sabe volar. Por eso se ocultó, protegido por trampas mágicas, guardianes y maldiciones. No estaba hecho para la curiosidad, sino para la transformación interior. Y lo más inquietante es esto: muchos creen que el libro de Thoth no es solo un mito, sino una alegoría de textos iniciáticos reales, repartidos entre bibliotecas secretas, símbolos y enseñanzas herméticas. Algunos aseguran que parte de su contenido vive codificado en las tablillas Esmeralda. Otros lo vinculan con la Atlántida y no faltan quienes ven su eco en los manuscritos de Hermes Trismegisto. ¿Coincidencia? Tal vez no. Porque si algo nos enseña Thoth es que todo conocimiento verdadero está velado, pero nunca perdido. Y justo aquí es donde el viaje se vuelve aún más interesante. Thoth y su relación con la magia egipcia y los rituales sagrados. Cuando hablamos de magia egipcia, no nos referimos a trucos de entretenimiento, sino a un arte sagrado, profundo, conectado directamente con la voluntad divina. Y ahí, otra vez, aparece Thoth. Él no solo era el escriba de los dioses, sino también el gran mago, el que conocía los nombres secretos, los símbolos de poder, los rituales que activaban la energía del universo. Se decía que ningún hechizo era válido si no llevaba el sello o la aprobación simbólica de Thoth. Él era el guardián del orden místico. En los templos del antiguo Egipto, especialmente en Hermópolis, se realizaban ceremonias donde se invocaba su presencia para abrir portales espirituales, consagrar objetos o proteger el alma de los difuntos. No era raro que los sacerdotes llevaran amuletos con su imagen o recitaran textos extraídos de su legado. Incluso en los rituales de momificación, su nombre era pronunciado para asegurar que el alma del difunto pasara el juicio con éxito. Así de presente estaba su influencia. Thoth, dios de la magia, era también Thoth, protector del alma.
Y si crees que eso quedó en el pasado, piensa de nuevo. Hoy en día, muchas corrientes esotéricas, desde la espiritualidad egipcia hasta la magia ceremonial moderna, utilizan símbolos, invocaciones y principios heredados de Thoth. ¿Casualidad? Difícil de creer, porque en toda búsqueda espiritual profunda, su figura aparece como guía, como iniciador. Y lo curioso es que cuanto más lo estudias, más descubres que no es solo un dios, sino un arquetipo vivo. Y eso nos lleva a un misterio aún mayor que conecta directamente con las estrellas. Thoth y su conexión con la Atlántida y las tablillas Esmeralda. Hay una teoría que ha hecho que arqueólogos tradicionales levanten una ceja y que los buscadores espirituales se acerquen con devoción. Thoth no era solo un dios egipcio, sino un ser atlante. Según textos como las tablillas Esmeralda, Thoth habría vivido en la Atlántida mucho antes de su llegada a Egipto. Allí, como un maestro de sabiduría espiritual, fue testigo de la caída de esa civilización por abusar de su poder. Y antes del colapso, escapó hacia Kemet, el antiguo nombre de Egipto, llevando consigo el conocimiento que transformaría el mundo. Las tablillas Esmeralda, que algunos atribuyen directamente a Thoth como autor, no son simples relatos, son tratados de hermetismo, principios de alquimia egipcia, claves para comprender el alma, el tiempo y la energía. En ellas, Thoth se describe a sí mismo como el inmortal, alguien que puede cambiar de cuerpo como uno cambia de ropa. Fantasía, alegoría, eso depende de cuánto estés dispuesto a ver más allá de lo literal. Pero lo que no se puede negar es que estos textos han influido a alquimistas, filósofos, ocultistas y científicos por siglos. Y aquí viene lo más interesante. Este vínculo entre Thoth Atlántida y el Egipto místico podría explicar por qué el conocimiento egipcio parecía tan avanzado, tan fuera de época. ¿Y si Egipto no fue el origen, sino la continuación de una sabiduría aún más antigua? Esto cambia toda la narrativa histórica. Y si lo que está escrito en las tablillas Esmeralda es cierto, entonces aún hay puertas por abrir, códigos por descifrar y mensajes de los dioses esperando al buscador correcto. Pero para entenderlo mejor, hay que observar el papel que jugó Thoth en la construcción del alma humana. Thoth como guía del alma en el más allá y el juicio de Osiris. En el libro de los muertos, ese manual sagrado que acompañaba a los difuntos en su viaje al más allá, Thoth aparece en uno de los momentos más cruciales, el juicio del alma. No era un espectador pasivo. Él era el escriba divino que registraba con precisión si el corazón del difunto pesaba lo mismo que la pluma de Maat. Si la balanza se inclinaba, el alma era devorada por Amit. Si se equilibraba, alcanzaba la eternidad. Thoth, el dios de la sabiduría, decidía quién trascendía y quién no. Imagínate esa responsabilidad, pero esto no era solo una cuestión de religión, era un reflejo de la filosofía egipcia sobre la vida. Para ellos, vivir con integridad no era una opción moral, era una preparación para ese juicio final. Thoth enseñaba que cada pensamiento, palabra y acción era energía escrita en el libro del alma. Así que sí, incluso hoy, cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, estás caminando por el sendero que él marcó. Una vida en equilibrio, con conciencia y propósito, no es solo espiritualidad egipcia, es un código universal. Y este papel de Thoth como guía del alma no se limita al momento del juicio. Se le invocaba también como protector durante el viaje por el Duat, el inframundo. Su figura representaba la luz en medio de la oscuridad, el conocimiento oculto que permite atravesar el caos interior. ¿Te suena? A veces nuestras propias crisis parecen túneles sin salida. Y es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos esa voz sabia que susurra dirección. Pero este rol de guía, lejos de ser el final de su historia, nos prepara para entender su legado más impactante.
la transmisión de su sabiduría a futuras generaciones. El legado de Thoth en la actualidad y su influencia en la sabiduría espiritual moderna. Aunque miles de años nos separan del antiguo y de Egipto, el legado de Thoth sigue vivo. Lo encontramos en el hermetismo, en la alquimia egipcia, en los textos atribuidos a Hermes Trismegisto, nombre griego que muchos asocian con una reencarnación de Thoth. Su conocimiento ha influido en corrientes tan variadas como la cábala, el rosacrucismo, el gnosticismo e incluso la psicología moderna. ¿Te das cuenta? El dios Thoth no solo dejó su huella en templos y papiros, la dejó en las ideas que aún guían a quienes buscan algo más allá de lo superficial. Hoy, quienes estudian temas como el conocimiento oculto, los secretos del universo o la conexión entre mente y realidad, están, sin saberlo, caminando sobre las huellas de Thoth. Él enseñaba que el universo es mental, que la palabra crea, que el pensamiento es una fuerza. Son ideas que hoy retoman con fuerza desde la física cuántica hasta el desarrollo personal. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser iniciado en un templo egipcio para acceder a esto. Puedes comenzar ahora leyendo las tablillas esmeralda, estudiando principios herméticos, meditando con intención. Pero hay una condición: no basta con acumular conocimiento. Thoth siempre enfatizaba la transformación. ¿De qué sirve saberlo todo si no aplicas nada? Su enseñanza no era solo teórica, era práctica, vivencial. Así que si sientes el llamado, esa chispa que te dice que hay algo más allá de lo que ves, tal vez no sea casualidad. Tal vez sea el eco de un antiguo maestro que aún hoy, desde las profundidades del Egipto místico, sigue susurrando sabiduría para quien esté listo para escuchar. Thoth no es solo una figura mitológica encerrada en templos de piedra y papiros antiguos. Es una invitación, una llamada a despertar, a mirar más allá de lo evidente, a reconectar con la sabiduría ancestral que aún pulsa dentro de ti. Porque si llegaste hasta aquí, no es por simple curiosidad, es porque algo dentro de ti busca sentido, profundidad, magia. Y eso, amigo mío, es exactamente lo que Thoth representa, el puente entre el conocimiento y la transformación. Ahora dime, ¿qué estás haciendo con tu conocimiento? ¿Lo estás aplicando? ¿Estás viviendo con intención, con propósito, con verdad? ¿O solo acumulando información como quien llena una estantería? El legado de Thoth nos recuerda que saber sin actuar es como tener una llave y nunca abrir la puerta. Y si hoy decides abrirla, y si hoy eliges aprender con conciencia, practicar con compromiso y vivir con profundidad, si esto resonó contigo, si sentiste que algo hizo clic en tu interior, entonces no lo dejes aquí. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene es igual de poderoso. Seguiremos explorando el Egipto místico, el conocimiento oculto, los mensajes de los dioses y los secretos que transforman tu visión de la vida. Recuerda, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y Thoth ya ha hablado. ¿Estás listo para escucharlo?